Hola, ¿qué tal? Yo espero que ustedes estén bastante bien. Aquí estamos en este nuevo video donde les voy a enseñar cómo obtener Windows 10, Windows 11 de forma legal y totalmente original, sin ningún tipo de problemas. Vas a poder activar tu Windows. Y nos iríamos a esta página web que les estoy mostrando ahora. Se llama MiKeyShop. Ellos aquí ofrecen juegos. Las librerías de Steam pues en su mayoría están aquí. Bueno, van a poder encontrar lo que viene siendo las keys. Pues evidentemente aquí sería mucho más barato. Y como pueden ver, los juegos terminan siendo más baratos, más accesibles para nosotros comprarlos y tenerlos en nuestra biblioteca de Steam. Pero en este caso en especial yo les tengo un descuento muy bueno para lo que vendría siendo Windows y pues las cosas de Microsoft, como lo que vendría siendo el Word, el Office. Vamos ahora con el Windows 10 para que vean lo increíble del descuento que tienen estas personas. Y bien, aquí vamos a tener lo que vendrían siendo las versiones OEM de Windows 10. Pueden ser para 5 computadoras, 3, 2 o incluso una. Y podemos obtener una licencia por lo que serían 15 euros o dólares aproximadamente, pero aún no hemos aplicado nuestro descuento. Vamos a agregarlo al carrito para que ustedes puedan ver el descuento que pueden obtener. Vamos a irnos a finalizar la compra para mostrarles lo que vendría siendo este cupón. Primero vamos a tener que rellenar nuestros datos. Y bueno, aquí vamos a rellenarlos rápidamente. Una vez ustedes rellenen sus datos, les va a dejar el tipo de pago por donde ustedes pueden hacer el pago de su licencia de Windows 10. Lo que van a hacer es básicamente aplicar el cupón de descuento que yo les estoy dejando abajo en la descripción y pues que ven aquí en pantalla. Bien, el cupón es LXL007, bastante rarito, pero vean lo que puede hacer este cupón. Inmediatamente nosotros aplicamos el cupón, pasa de 14 euros a 6 euros con 69. Pues básicamente le damos continuar y con los datos de facturación que hemos ingresado antes, incluso su correo, tienen que tener todo perfectamente bien, pues les va a llegar esta licencia, les va a llegar tanto a su correo como a su cuenta que se les va a crear automáticamente aquí en esta página. Y bueno, como pudieron ver, no puedo mostrarle el proceso correctamente, pero básicamente dan su pago por PayPal, van a recibir su key por lo que vendría siendo el correo o su cuenta de MyKeyShops. Bien, ahora te preguntas cómo puedo activar mi Windows con esta key que he adquirido pues por esta página y me ha llegado a mi correo o me ha llegado a mi cuenta de esta página. Les va a llegar este montón de dígitos entre números y letras en mayúscula. Y pues bueno, yo les voy a enseñar rápidamente cómo activarlas para que se les quite el mensaje que les aparece aquí a la derecha. En mi caso ya no me aparece, pero vamos a hacer el proceso nuevamente porque no afecta en nada. Bien, lo que podremos hacer es darle aquí en el icono de Windows, lo vamos a dar en la configuración, en la ruedita de configuración. Básicamente nos va a llevar a esta nueva configuración, esta nueva ventana donde vamos a irnos donde dice Sistema. Vamos a bajar un poco y casi al final prácticamente, o en el final, vamos a darle en acerca de. Aquí nos van a dar las características de nuestra computadora y es que sí, estas keys también funcionan con los Windows Mini OS o Windows WinterOS o Windows modificados. Funciona perfectamente sin ninguna clase de problemas y pues te ahorras todo el asunto del malware y los virus en tu computadora, claramente. Vamos a irnos a cambiar la clave de producto o activar Windows, estar aquí abajo. Simplemente es cuestión de verlo aquí abajo y ya. Bien, vamos a darle ahí y en mi caso me aparece es cambiar clave del producto, pero en tu caso cuando le des ahí te va a aparecer lo que viene siendo esta ventana de aquí. Entonces te va a pedir la clave del producto, que es este montón de números y letras. Lo vamos a copiar con, control C o clic derecho, le damos copiar y lo pegamos aquí. Le vamos a dar siguiente y pues bueno, a mí ya me aparece porque ya lo tenía activado, pero como pueden ver dice que la activación de Windows está en le vamos a dar en activar. Va a demorar un poco porque se va a conectar a los servidores de Microsoft, va a verificar que tu activación es totalmente legal y pues como pueden ver dice Windows está activado. Y bueno amigos, eso sería prácticamente lo que les venía a enseñar en este video. Luego vamos a hacer más videos optimizando tu computadora, pero sí es muy recomendable tener tu Windows activado de forma legal, ya que te ahorras el asunto de los malwares y pues los virus que ralentizan tu computadora. Porque sí, estos programas que tú llegas a utilizar para activar Windows llegan a dejar rastros en tu computadora que pueden ser virus o malwares.
Y evidentemente esto no va a dejar que tu computadora se use al 100%, puedas utilizarla o aprovecharla para tus juegos. Entonces vamos a activarlo legalmente, que no cuesta tanto tampoco, y pues vamos a aprovechar su rendimiento al máximo también. Bueno, ya nos veremos en un próximo video. Espero que les haya gustado este video, pues está hecho con cariño. Nos vemos en el próximo.